Buenas noches, amigas y amigos que un jueves más sintonizan esta plataforma. Vamos a conversar sobre temáticas que nuevamente nos convocan, sobre temas no solo que hay que tener sobre la mesa, sino que también hay que ir trabajando poco a poco en su comprensión, en su diálogo, en esa idea de hacer como carnita deshilada que nos permita poco a poco conocer el contexto y el entorno, conocer eso que llamamos estructura, que es sobre lo que se va edificando una sociedad. Bien sabemos que en el tema de construcción, la estructura es sobre lo cual se va construyendo. Por eso se ponen andamios, se ponen bases específicas para poder ir construyendo poco a poco. Lo mismo sucede con una sociedad. Es decir, en el tema en particular que nos convoca, estamos hablando que la estructura son esa forma en la que nos relacionamos económicamente unas personas y otras y en qué condiciones. Esa es la estructura, digamos. Entonces, en ese entendido, vamos a seguir con ese enfoque y vamos a seguir conversando. Poco a poco, porque al fin y al cabo también nos convocan una serie de reflexiones y sentimientos, porque el tema estructural toca fibra, toca todo lo que tiene que ver con injusticias, toca todo aquello que tiene que ver con exclusiones y definitivamente nos explota muchas veces en rabia. La rabia personal, la rabia colectiva y esa rabia que convoca para las transformaciones que necesitamos. Quiero mandar saludos como cada jueves precisamente a todas las amigas y amigos que nos sintonizan desde Australia, desde Estados Unidos, desde Canadá, en donde agradezco muchísimo los comentarios que se reciben, desde el resto de este continente, la América nuestra, desde Europa, desde Asia, en donde también hay una comunidad importante de salvadoreñas y salvadoreños, y por supuesto quienes estamos en este paísito, quienes desde El Salvador nos convocamos para comprender una serie de elementos que están sucediendo en nuestra línea de tiempo, pero que también debe ser relacionado con lo que históricamente somos, de dónde venimos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué pensamos o por qué reaccionamos desde diferentes, digamos, espacios, lugares, entre otras, en función de la comprensión de este país. Muchas veces puede que realmente no tengamos todos los elementos para una comprensión un poco más integral. Es muy bien sabido que en el tema de política es más importante lo que no sabemos que lo que realmente vemos o percibimos. Y ese es un juego también de poder que tiene que ver con la alimentación específica de aquellas personas que juegan en torno a la toma de decisiones en el poder. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a platicar? Vamos a platicar sobre la inflación. La inflación es precisamente ese aumento paulatino de los precios que se da por esta misma relación entre la ausencia de algunos, ¿verdad? Es decir, cuando faltan algunos productos, alimentos, enseres, etcétera, empieza un proceso en el que se suben los precios para regularizar precisamente el comportamiento de compra en este caso de oferta y demanda. Entonces, la inflación toca a todos los países. Sin embargo, no a todos los países los afecta de igual manera. Y aquí es donde tenemos que detenernos porque a nivel mundial la ola de inflación va a subir cada vez más. Sabemos que en El Salvador tenemos un impacto muy fuerte. Es uno de los países en el continente que mayor inflación está reportando en incluso datos comparados y que definitivamente nos coloca aproximadamente en el cuarto país de mayor inflación en la región, ¿verdad? En Latinoamérica. En ese haber, quiero citar un ejemplo muy particular y cómo el impacto de la inflación nos cruza a todas y todos, incluso en nuestras decisiones. Las decisiones de qué compramos, a quién se lo compramos, las decisiones políticas, es decir, a quién voy a votar, entre otras tantas. Esta semana tuvimos elecciones, por ejemplo, en Argentina. Y el oficialismo tuvo un impacto bastante fuerte en relación con el comportamiento de su Cámara de Senadores. Y es que precisamente uno de los elementos que más señaló la población en impacto negativo desde el oficialismo tiene que ver precisamente con el tema inflacionario.
muchas de las localidades o muchos de los lugares en los que hay un espacio digamos, adquisición de productos en menos precio y en donde la capacidad adquisitiva, es decir, la capacidad de adquirir o de comprar es menor por los ingresos mismos, normalmente han venido votando en un comportamiento político, un comportamiento electoral más vinculado con políticas cercanas al kirchnerismo o al peronismo. En este caso en particular tuvo una disminución muy importante por el impacto de la inflación, es decir, como aquellos precios en los alimentos, en los servicios y bienes han venido también impactando los bolsillos. Esto se llama voto económico y definitivamente es uno de los elementos que cruza al ser humano, a las ciudadanas y ciudadanos en estos momentos en particular, sobre todo en un momento de pandemia que requiere de políticas públicas que den respuesta además a este tipo de necesidades. Siendo la inflación un elemento que cruza a todas y todos los ciudadanos desde cualquier perspectiva, mayor capacidad adquisitiva, menor capacidad adquisitiva, entre otras, es importante analizar entonces, por eso, cómo se construyen nuestras sociedades y a quién impactan más estos procesos de inflación. No es lo mismo para una persona que gana $2,000 o más, el que algunos productos de sus necesidades básicas aumenten, específicamente para alimentación, servicios, etcétera, fundamentales, que para una persona que gana $300 y que ese mismo impacto se le ve reflejado de manera directa. En ese entender, hay que reconocer las grandes desigualdades y los impactos específicos de la inflación. Como decíamos anteriormente, un sector de la población podrá decir, uy, ha subido el precio, esto ha de alguna forma subido, no lo puedo seguir comprando esta semana, pero puede suplir con otros tantos productos con los que tal vez no genera mayor impacto o un impacto tan contundente en las finanzas familiares. Sin embargo, sí hay sectores importantes de la población en los que esos aumentos significan un detrimento no solo en la calidad de alimentación, que ya de por sí se ve deteriorada por los ejercicios de dependencia de importación. Este país es un país que necesita comprar los alimentos. Todavía no hemos generado un proceso de transformación estructural que permita no solo una producción interna de los alimentos, una producción que nos permita por lo menos hablar de un ejercicio de abastecimiento para la población, sino que aparte de ello necesita poner determinado presupuesto para la compra. Lo vamos a cruzar esto con la pandemia y cómo esta afectación alrededor de políticas de protección social que son claves en este momento deben dialogar. ¿Qué es la protección social? La protección social tiene que ver precisamente con aquellas medidas que se toman en relación con poblaciones que son mucho más afectadas en momentos de crisis o que por un ejercicio de decisiones anteriores tienen una ubicación en el espectro de desigualdad que no favorece en lo absoluto su capacidad de desarrollo. En este entendido, por ejemplo, las entregas de subsidios, el mismo ejercicio de cruzar salud, educación, vivienda, entre otros tantos, para mejorar las condiciones y soportar este tipo de alzas de precios que se dan a nivel internacional o que pueden suceder también en un ejercicio interno, nos embate. En este sentido, entonces, ese diálogo de políticas de protección social tiene que ir siempre de la mano con las condiciones de la población. Hablemos, por ejemplo, del alza de los precios de los alimentos, que es algo de lo que más está impactando. De hecho, la FAO ha dado ciertos datos en relación con la cantidad de personas que caerán en desnutrición o que van a tener, no van a tener una alimentación adecuada, suficiente, sostenible, sustentable a lo largo de su línea de vida por los impactos que se están viendo ya con la pandemia, pero también por las grandes desigualdades que se toman en relación con esa estructura que tenemos. Mientras los estados no tomen decisiones vinculadas a generar recolección de impuestos desde los que más tienen,
¿Mm? Y no hablo desde los que más tienen, desde una esfera selectiva, es decir, porque me cae mal me va a tener que pagar. No, hablo de un ejercicio de realmente a los que tienen suficiente dinero, mucho dinero acumulado, puedan entonces erogar la responsabilidad que le corresponde en relación con el funcionamiento específico de una institucionalidad y de un planteamiento o enfoque de sociedad que se busque. Mientras no suceda eso, vamos a seguir una y otra vez haciendo malabares y buscando alternativas que nos puedan resolver un ratito, pero a la vuelta del ciclo nos vuelve a convocar este tipo de población eternamente excluida y de población eternamente afectada. Este diálogo logra al fin y al cabo la posibilidad de reconocer hacia qué le apunta un país, cuál es el enfoque de decisiones de política pública que un país tiene. Entonces, cuando hay un proceso inflacionario y la institucionalidad pública, lejos de contener los efectos que en mayor grado afectan a una población por su condición de exclusión, por su condición de pobreza, por su condición de poca capacidad de tener mayor cantidad de ingresos, entonces definitivamente tenemos clarísimo el escenario de a quién se está favoreciendo. Quiero poner dos ejemplos. Los ejercicios, por ejemplo, de compra de alimentos ahora vinculados en la pandemia, si bien es cierto, son una medida de contención en protección social, también deben de generarse en un diálogo concreto y directo de saber a quién benefician, es decir, las personas que reciben como participantes de estos procesos de política pública son en efecto un actor importante. Pero otro actor importante es a quién le compramos. Si la institucionalidad pública sigue privilegiando la compra de esa canasta, de esa caja, de ese saco, de lo que llegue en relación con minimizar el impacto, entonces definitivamente sí debemos de escarbar un poco más para saber cómo se están tomando esas decisiones en función de que esto a largo plazo beneficia a la población más allá de un ejercicio de recepción casi caritativa. Las políticas de protección social, desde un enfoque de derechos humanos, no pueden verse como un ejercicio caritativo. Y nosotras y nosotros, como sujetos de derecho, tampoco podemos asumirnos como un ejercicio de recibir este espacio de caridad. Somos sujetos de derecho y en relación con ello debemos no solo de participar recibiendo en la política pública, sino que también debemos de generar un compromiso y un diálogo con quien está tomando las decisiones. Por eso es importante un ciclo de políticas públicas que nos escuche, que realmente sepa qué me está pasando. Y más allá de yo tener algún tipo de temor de poder decir, mire, es que ya no quiero macarrones y en la casa, claro que son bienvenidos, con hambre por supuesto, pero esa es la lógica que necesitamos también romper. Es decir, no solo es que me lo tengo que comer por hambre. No, tenemos que ir poco a poco transformando esa mentalidad de carencia que no nos permite ver más allá en el ejercicio de políticas públicas en donde la exclusión se hace todavía extensiva. Hablemos de precios de los alimentos, vinculado, por ejemplo, con el tema de la inflación. Tenemos aproximadamente un aumento de 6.25% entre finales de 2020 y lo que va de 2021, que casi se nos va el año ya. Y eso impacta definitivamente no solo en la calidad del consumo de alimentos, sino que, como decíamos anteriormente, en qué familias dejan de comprar determinados alimentos porque toca, entre comillas, sacrificarlos. Es decir, llegar al punto de tener que sacrificar la no compra o la menor compra para poder de alguna forma, estirar la cobija, como decimos en buen salvadoreño, tampoco nos coloca en un escenario de avance hacia construcción de políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos. Comprender que lo que nos está sucediendo cuando escuchamos en la calle, con la vecina, con el amigo, con la amiga, es que el pan está bien chiquito, es que antes me daban 10 tomates por $1, hoy me dan 6. Cuando escuchamos que las raciones en los comedores de los lugares en los que trabajamos son cada vez más pequeñas. Cuando escuchamos que la gente también está comprando menos
porque no le alcanza el dinero, es porque hay un impacto directo alrededor de la inflación. Otro elemento que quiero sumar a este análisis tiene que ver precisamente con el impacto del precio de los combustibles. Como hemos visto, ha habido, después que tuvimos una baja súper importante durante la cuarentena, durante esos primeros meses de pandemia, no ha dejado de subir y ha logrado acumular hasta por lo menos el 120% más sobre ese precio. ¿Qué nos indica esto? Que el impacto de los combustibles se hace extensivo también a la vida cotidiana nuestra. Si bien es cierto, se han tomado determinadas medidas, como por ejemplo el subsidio específico al gas licuado de petróleo, el asumir el impacto en los combustibles en particular como una medida propia de la institucionalidad pública, esa tiene que cruzarse y es ahí donde tienen que existir los diálogos importantes en los momentos del caso. Si lo dejamos pasar, lo que estamos haciendo es, como ya hemos dicho anteriormente, tratando de hacer una cirugía de corazón abierto apenas con curitas. Entonces, claro, lo sostendrá 3 segundos, pero luego la curita no va a sostener lo importante de esto. En ese haber es muy importante que entonces reconozcamos que hacer dialogar estas medidas de política pública son fundamentales. Además, tiene que ver precisamente con toda la construcción participativa que esto implica. Y la participación, por supuesto, que va a significar que va a haber mucha gente molesta. Y la participación, por supuesto, que va a significar que en los espacios de diálogo nos vamos a estar en procesos en los que ni siquiera podemos dialogar todavía. ¿Por qué? Porque hay rabia acumulada, porque hay molestia acumulada, pero las políticas públicas desde esa perspectiva son precisamente eso, la capacidad de debatir, la capacidad de comprender las causas estructurales, la capacidad de gestionar el problema público desde un enfoque de derechos humanos en donde el centro sean las salvadoreñas y los salvadoreños o las personas que están en estas fronteras patrias, dentro de esta frontera patria. De eso se trata y a eso hay que ir apuntando poco a poco. Con ese aumento de los combustibles y con ese aumento del precio de los alimentos de manera permanente que estamos viendo, hay que poner un profundo ejercicio de contención que permita a la ciudadanía sostener en su economía familiar elementos fundamentales para su subsistencia. Si no, estamos sumando una crisis más a este país que nos deberían de dar premios de resistencia por ser salvadoreños, como dijo el poeta Roque Dalton, y que definitivamente quedamos aspirando y esperando un mejor país, depositando los procesos participativos en a quienes hemos votado. Por eso es importante comprender la estructura, por eso es importante comprender cómo se toman estas políticas públicas y que van más allá de qué recibo, cómo lo recibo, con qué lo recibo, que eso es muy importante. Nadie dice que no. Las políticas públicas de protección social deben generar un mecanismo que detenga ese mecanismo esa lógica de exclusión existente, pero lateralmente se está también posiblemente perpetuando ese ejercicio de desigualdad. Le doy a unas empresas que no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura familiar nacional o que no tienen nada que ver con un proceso de abastecimiento, si no tenemos unas fábricas tan inmensas vinculadas con ese nivel de producción que necesitamos. Puede hacerse un ejercicio cooperativo de empresas pequeñas que vaya gestando entonces ese nivel de contención que necesito. No podemos ser países que definitivamente se abastezcan a sí mismos en todo. No podemos. La lógica del ser humano desde nuestro origen pasa precisamente por un diálogo y por un comercio. El punto es qué tipo de comercio privilegiamos. El punto es qué tipo de relaciones son las que propiciamos. Las relaciones de dependencia, las relaciones de beneficio a determinados grupitos económicos que se hacen ricos en estos temas, ¿verdad? En estos momentos de manera particular, o empezamos a privilegiar a efecto de generar mecanismos que nos permitan avanzar como sociedad reconociendo las causas estructurales de la desigualdad.
Una de ellas tiene que ver precisamente con aquellas personas que tienen que vender su fuerza de producción, su trabajo, y claro, las salvadoreñas y los salvadoreños, como una frase romántica, profundamente hermosa, somos los hacelotodos y los más trabajadores del continente entero. Sin embargo, ¿a qué costo? Y detrás de cuántas generaciones venimos haciendo todo prácticamente con un ejercicio de recompensa o de reconocimiento muy poco valorado, y que definitivamente nos lleva a esta construcción de sociedades tan desiguales. No impacta de la misma forma la inflación. A esa gente a la que le impacta de mayor forma, a esa gente con la que hay que trabajar de la mano y a la que hay que escuchar, con esa gente con la que definitivamente va a preocuparse porque ha subido una cora, un producto, ahí hay que ver. Y no solo ahí, sino que también cuando cruzamos ese umbral y hay sociedades que tienen un ejercicio de adquisición un poquito más elevado, ese gran sector que se conoce como clase media, muy popular, por ejemplo, en Argentina, o sea, una clase media un país que creció en su clase media de manera importante, entonces también hay que atender, hay que vigilar, hay que mirar el impacto de las políticas públicas. Lo voy a dejar por acá y lo vamos a seguir desarrollando. Les mando un abrazo bien grande, cuídense mucho, buenas noches, buen provecho, nos vemos el próximo jueves. Un beso, cuídense por favor y seguiremos platicando. Adiós.